no tener miedo, estar confiado. Experimenta esta realidad, hermano. Ahora busque en el libro de Marcos, hermano, el Evangelio según San Marcos. Encontraremos el capítulo 8. Vamos a la lectura del verso 34 en adelante. Capítulo 8, verso 34. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga. Porque si solo les preocupa salvar la vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mí y por anunciar las buenas noticias, entonces se salvarán. De nada sirve que una persona gane todo lo que quiera en el mundo, si al fin de cuentas pierde su vida. Y no hay nada que una persona pueda dar para salvar su vida. Estamos leyendo entonces que dice el Señor, en el verso 34, que el Señor llamó a los discípulos y a toda la gente y les dijo, hermanos, nos dice a nosotros que si queremos ser sus discípulos tenemos que olvidarnos de hacer nuestra propia voluntad y tenemos que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que Él nos diga. Eso es ser un seguidor de Jesucristo. Amén. Y para poder seguir al Señor Jesús necesitamos, hermano, algo bien importante que el Señor nos dejó aquí escrito. Y vaya, hermano, a Colosenses, el libro de Colosenses, y va a leer, hermano, el capítulo 3. Vamos a leer el verso 5, hermano. Amén. Verso 5 y verso 6. Y dice la palabra: por eso den muerte a todos los malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas. No sean indecentes. Dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. Todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Amén, hermano. Dice la palabra entonces, dice que hagan, dice en la Biblia que usted trae, dice, hagan pues morir todo lo que de terrenal hay en ustedes, en nosotros. Tenemos muchas cosas terrenales que Dios nos dice que las tenemos que hacer morir. No dice que Él nos va a hacer morir todo lo terrenal que tenemos en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestro carácter. Dice que nosotros tenemos que hacerlas morir. Amén, hermano. Y hay suficientes cosas que nos estorban. Y es necesario hacer morir todo lo terrenal en nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque es muy importante hacerlo morir, porque si no lo hacemos morir, obviamente no vamos a entrar al cielo. Por eso es que el Señor dejó, hermano, escrito todas las cosas que quiere que llevemos a cabo, cómo quiere que nosotros vivamos para poder llegar al cielo. Y nosotros estamos aquí en la iglesia porque queremos ir al cielo. Amén, hermano. Y si queremos llegar a esa promesa de vida eterna que Dios nos ha dado, obviamente tenemos que matar, hacer morir o crucificar
como usted guste llamarle, todo lo terrenal que tenemos en nuestras vidas. Amén, hermano. Podemos hablar de muchas cosas terrenales que tenemos usted y yo. Podremos hablar del miedo, temor o terror, que es lo mismo. Espanto, temor y terror es el miedo, es lo mismo, es la misma palabra. Y muchos vivimos hoy en estos días, en estos tiempos con miedo. Tenemos mucho miedo. En sí toda la gente tiene miedo, inclusive usted como iglesia tiene miedo a malas noticias, ¿cierto? Y la palabra del Señor nos dice que no tenemos que tener temor de malas noticias. En el Salmo 112:7 dice que no debes de tener temor a malas noticias. ¿Por qué? Porque el miedo o el temor no proviene de Dios, es terrenal. Amén, hermano. Si usted puede verificarlo con la palabra de Dios, que el miedo, temor, terror, espanto no proviene de Dios, porque ahí en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 3 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de... Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. ¿Tenemos buen juicio? ¿Utilizamos el buen juicio? ¿Utilizamos el poder que Dios nos dio? No. ¿Sabe qué utilizamos? Lo que no nos dio. Utilizamos el miedo. Si vamos a volar, tenemos miedo. Si ven una patrulla por ahí de la migra, tienen miedo, tenemos miedo, ¿cierto o no? Podemos ver una patrulla de la migra y lo que tenemos que hacer es tener cuidado. No tenemos que tener miedo, tenemos que tener cuidado. El miedo no es de Dios, el miedo es terrenal. No tenemos que caminar con el miedo, hermano. A nada. A nada le tenemos que tener miedo, hermano. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque el miedo nos ata, nos daña, nos enferma. Dice en Proverbios 29:25, dice que si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa, pero si confías en Dios, de todo tu corazón estarás fuera del peligro, dice la palabra de Dios, hermano. Esto dice la Biblia. Y para mantenernos fuera de peligro necesitamos, mi hermano, hacer morir el miedo que hay en nosotros, en cada uno de nosotros, hermano. Siempre que alguien habla o alguien nos manda una carta antes de abrirla, siempre estamos pensando en una mala noticia. Y ya estamos temerosos. Tenemos que deshacernos del miedo. El miedo no es de Dios. Yo le estoy dando, hermano, solamente un ejemplo del miedo. Pero Dios nos da bastantes ejemplos de qué es lo que tenemos que hacer morir en nuestra vida. Amén, hermano. El miedo, hermano, lo lleva a un estrés. El miedo lo lleva a una opresión. Inclusive el miedo lo puede llevar a una depresión. Amén, hermano. No se imagina el número de jóvenes y de personas hoy, en estos días, son miles. Los que se quitan la vida, hermano, porque entraron en una depresión, se suicidan. Y obviamente los que se suicidan no tienen el derecho de quitarse la vida a nadie, porque la vida no nos pertenece a nosotros. La vida es de Dios porque Él nos la dio. Él es el único que tiene derecho de quitárnosla o de volvérnosla a poner. Amén. Así es que todo aquel que se suicida obviamente no verá nunca el rostro de Dios. Tenemos, mi hermano, que quitar todo lo terrenal de nuestra vida. Entonces el Señor nos habla que tenemos que hacer morir. Dice, hagan pues morir todo que de terrenal hay en ustedes. Que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni sea avaro, que es una forma de idolatría.
Estas cosas por las que viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no le obedecen. Si no hacemos morir, vamos haciendo morir lo terrenal, hermano, estamos en desobediencia. Y nadie que sea desobediente va a entrar al cielo con Dios. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado de nuestra vida. Porque la vida que vivimos aquí en esta tierra nada es incomparable con la vida que nos tiene reservada el Señor Jesucristo. Es una vida gloriosa. Es una vida preciosa. Es por eso que tenemos que deshacernos de todo lo del mundo que tenemos en nuestra vida, todo lo terrenal. Amén, iglesia. Porque Dios nos habla tremendamente a nuestra vida, a usted y a mí, hermano. Amén, iglesia. Que leímos Marcos, ¿verdad? Dice el verso 36, de nada sirve que una persona gane todo lo que quiera en el mundo si al fin de cuentas pierde su vida. Muchos de nosotros tenemos algo de terrenal, que muchas veces tenemos tanta codicia de tener riquezas, de tener más de lo que necesitamos, porque muchas veces compramos muchas cosas que tenemos ahí guardadas y no las necesitamos. Pero ya tenemos, mi hermano, un espíritu de compra, de comprar y comprar y tener y tener y tener. Pues podemos tener todo lo que queramos. Lo vamos a lograr. Si queremos comprar todo lo que nos propongamos, lo vamos a lograr, vamos a llegar a ese objetivo, hermano. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que si al fin de cuentas pierde su vida. Tenemos que atender a la palabra de Dios. Tenemos algo de eternal también ello. Que no atendemos que Dios sea el primero de nuestra vida. ¿Qué nos ganamos con tener tantas comodidades? O de tener una buena cantidad de dinero en nuestras cuentas bancarias. Pero si no atendemos a Dios, es desobediencia. Porque si usted recuerda, en Hebreos dice que nadie deje de congregarse como algunos lo toman por costumbre. Dios es nuestro primero porque Él es el que nos va, mi hermano, a dar el lugar donde lleguemos para toda la eternidad. Aquí es pasajero. Solamente es de pasadita, hermano, que estamos en esta tierra. Aquí no podemos durar tantos años. Dios ya lo determinó. Quizás Dios, no sé cuál sea el misterio que Dios quitó, la largura de años, como en aquellos tiempos que llegaban a vivir hasta 800 años. ¿Me entiende, hermano? A lo mejor algunos siervos de Dios le dijeron, Señor, yo ya no quiero tantos años, ya me enfadé de vivir en esta tierra, me quiero ir contigo. ¿Me entiende, hermano? Es un misterio, no sabemos por qué lo haya hecho el Señor. O sea que, si usted nota la frase que dice, haced morir. Dios ya nos ha dicho, hermano, que para tener una nueva vida, para Dios necesitamos morir al pecado y al mundo. Usted y yo. Tenemos que morir al mundo y tenemos que morir al pecado. Necesitamos, mi hermano, matar y destruir y acabar con todo lo terrenal que hay en cada uno de nosotros. No nos tenemos que acomodar. La palabra dice que no nos tenemos que acomodar a todas las cosas de este mundo que son pasajeras, sino las eternas. Que no habla la palabra, el Señor nos enseña. El Señor Jesucristo en una predicación no habló y dijo que no hagamos tesoros en esta tierra, sino en el cielo. Tenemos que hacer tesoros ahí en el cielo. Tenemos que estar hablando con nuestro Dios. Tenemos que estar, mi hermano, dice, orad siempre, y luego dice otro párrafo en la Biblia dice, orad sin cesar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que estemos orando sin cesar, porque de esa forma no vamos a estar, mi hermano, con tentaciones terrenales, con las cosas de la tierra, que nos llaman la atención, que nos jalan, que nos arrastran, que nos dominan, hermano. Amén, iglesia. Así que todo aquel que no honre a Dios, mi hermano, y esa es nuestra lucha en el crucificar, amén, el crucificar el viejo hombre. Todos los días
Es un esfuerzo voluntario, hermano. Dios nos dio libre albedrío para decidir qué hacer con nuestra vida. Podemos hacer con nuestra vida todo lo que queramos. Pero el dilema es que si hacemos todo lo que queramos aquí en la tierra con nuestra vida, en la eternidad no vamos a poder estar con Dios. Entonces es un esfuerzo diario, todos los días. Es un esfuerzo diario voluntario, hermano. Es un esfuerzo diario intensivo, hermano. Debemos controlar, debemos sujetar nuestros miembros a la voluntad de Dios. Y no dejar, mi hermano, que vuelvan a ser miembros del pecado, que Dios lo expresa, mi hermano, más claro, ¿sí? Más claramente en Romanos 6:6. Dice la palabra: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando no quitamos lo terrenal de nosotros, estamos sirviendo al pecado, hermano. Y no hemos crucificado al viejo hombre. O muchas veces ha tratado de crucificar su viejo hombre, pero cuando viene una tentación, viene algo de lo terrenal, algo del mundo que le agrada, que le jala, que le apetece, que le complace. Luego trae un martillote, hermano, y le quita los clavos a aquel viejo hombre para que se dé gusto otra vez. Y eso no le agrada a Dios. Y en Gálatas 5:24 dice la palabra: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo, hermano. ¿Sí? Dice que los que son de Jesucristo. Y ese es nuestro desafío, mi hermano, el luchar, ¿sí? Y el de batallar con lo terrenal que queda todavía en nosotros. Ya hemos muerto en Cristo Jesús cuando venimos, mi hermano, cuando venimos le aceptamos y nos bautizamos. En el bautismo eso es lo que se representa. El bautismo es, mi hermano, el morir y el resucitar juntamente con el Señor Jesús. ¿Qué muere ahí? El viejo hombre, la carne, los deseos del mundo, los deseos terrenales. Pero debemos de seguir en la lucha diaria para destruir por completo cualquier residuo que nos quede de la antigua vida, hermano. Usted y yo. Amén. Debemos crucificar lo terrenal en nosotros. Debemos de acabar, mi hermano, con todo lo mundano. ¿Sí? Y todo lo que se llama el pecado en nuestras vidas. Y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué debemos de hacer morir lo terrenal en nosotros? Bueno, muy fácil. Para poder entrar al reino de Dios, al cielo, hermano, más específicamente. Al reino de Dios, usted ya está aquí. Este es el reino de Dios, el evangelio de Jesucristo. Pero para entrar al cielo necesitamos hacer morir todo lo terrenal que hay en cada uno de nosotros. Amén, iglesia. Todo lo terrenal necesitamos hacerlo, mi hermano, morir, hacerlo desaparecer, crucificarlo, destruirlo, asesinarlo, como usted le quiera llamar, hermano. Amén, iglesia. Es que tenemos que trabajar arduamente todos los días. Porque ahora que tenemos una nueva naturaleza, hermano, y ya no tenemos la naturaleza carnal y pecadora, ahora somos participantes de la naturaleza divina, de la de Jesucristo, de la del cielo, hermano. Segunda de Pedro 1, verso 3 y verso 4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada en los cielos para nosotros, hermano. Allá en los cielos, esa herencia no es aquí, esa herencia es en los cielos, hermano. Para eso nos hizo renacer. ¿Dónde renacimos? Bueno, renacimos cuando aceptamos al Señor Jesús y cuando venimos a las aguas bautismales. Ahí morimos y ahí resucitamos en Cristo. Amén, iglesia.
Es que todo tiene un significado y un mandamiento que Dios nos dio que tenemos que llevar a cabo. Y el hacer morir todo lo terrenal también es un mandamiento, no es algo pues yo ahí cuando pueda, y algún día, o a lo mejor ahí lo dejo, porque me gusta mucho. No es una opción. No es una opción, hermano, porque es un mandamiento de Dios. Todo lo que está en la Biblia son las profecías de Dios, son los mandamientos de Dios. Todo lo que se encuentra en la Biblia es palabra profética de Cristo el Señor, hermano. Todo lo que pasó por aquí es el Espíritu Santo. Lo llevó a cabo a que se escribiera toda la palabra que Dios quería que quedara escrita para usted y para mí. Por lo tanto, el hacer morir lo terrenal en cada uno de nosotros es un mandamiento de Dios. Amén, iglesia. O sea, mi hermano, que nuestra ansia está ligada a nuestro Padre Celestial. Nuestra esencia, perdón, está ligada a nuestro Padre Celestial. Amén. Y es por eso que debemos de alejar lo mundano, mi hermano, todo lo mundano de nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque ya no solamente lo hacemos por el mandamiento o por la obligación, sino que nuestro propio ser se revela la ley carnal y lucha para que triunfe lo espiritual de nuestra nueva naturaleza. Ya lo sentimos, ya nació en nosotros, ya está en nuestro espíritu. El querer hacer las cosas no lo hacemos porque es un mandamiento, lo hacemos porque lo deseamos, hermano. Y eso es lo que quiere el Señor en cada uno de nosotros. Que deseemos hacer las cosas que Él puso para que lleváramos a cabo, hermano. Hacer morir todo lo terrenal en nuestra vida. Es que si no morimos, no vamos a poder dar fruto. No le vamos a poder dar un fruto ni de labios al Señor si no morimos a nosotros mismos. La muerte del yo. Y no del yo del que se llama José, no. La muerte de ti mismo, de mí mismo, hermano. ¿Sí? La muerte del yo es lo que quiere Dios, porque si no morimos, no hay fruto. Dios mismo lo predicó y lo explicó. Que el grano si no muere, no da fruto. Si nosotros no morimos al pecado, si nosotros no morimos a lo terrenal, si nosotros no morimos al mundo, no podemos darle un fruto agradable a Dios. Y si no le damos un fruto agradable, jamás podremos estar en su presencia. Es obvio. Amén, hermano. Es que tenemos que obedecer a nuestro Dios. Ahí en Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y en Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ni yo. Ni yo siendo pastor, si no sigo la santidad ni la paz, jamás veré a Dios. No solo nos habla de la santidad, también nos habla de la paz. De vivir todos en paz, con todos, con los de aquí y con de donde quiera que usted tenga un roce social, vivir en paz. Amén. Y la santidad, para poder ver en aquel día glorioso a Dios, llegar con Él cantando alabanzas, cantando adoraciones, y no poder venir con la cabeza agachada y regresándonos caminando, avergonzados, como dice la palabra de Dios, sino gozosos. Amén, iglesia. Es que tenemos que obedecer al Señor. La santidad, mi hermano, es lo que Dios busca de cada uno de nosotros. Si bien es cierto que no podemos santificarnos sin la ayuda de Dios, eso es cierto y obvio. Pero también, hermano, es verdad que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo propio, ¿sí? Por hacer morir lo terrenal en nosotros. Tenemos que pedirle la ayuda a Dios, tenemos que pedirle la ayuda al Espíritu Santo y tenemos que tener un esfuerzo propio de nosotros. Le decimos al Señor: tú pon tus 50 y yo pongo mis 50. No es así la cosa, hermano.
Así no, usted nunca va a poder hacer morir lo terrenal. Dígale a Dios que Él ponga su 100 y que usted también pone su 100, ya es más mucho, ¿no? Ya es más mucho que 50 y 50. Es mejor 100%. Para poder hacer morir lo terrenal, hermano. Amén, iglesia. Dios no lo quita con un milagro, hermano. Nosotros debemos luchar con la ayuda de Dios para morir al viejo hombre. Porque Dios nos hace claro en la palabra, dice, hagan morir todo lo terrenal que hay en ustedes. No dice, espérense, ahorita les voy a destruir y asesinar todo lo terrenal que hay, que encuentro en ustedes. Dice que lo tenemos que hacer usted y yo. Amén. No tenemos que ser perezosos. Ahí flojotes nada más esperando que Dios haga todo. Dios no lo va a hacer, hermano. Él nos va a ayudar a hacerlo. ¿Cómo nos va a ayudar? Nos va a dar la sabiduría. Nos va a dar la inteligencia. Nos va a dar las fuerzas, hermano, para lograrlo y para llevarlo a cabo. Amén, hermano. Pero queremos que Dios haga todo. Estamos equivocados. Dios no es una cajita de deseos. ¿Sí? Qué bueno fuera, ¿no? Que la gente quisiera una cajita y todo el deseo que tú pidas. O va por allá a algún lugar donde se anda paseando y están unas piletas de agua ahí. Tira una moneda y pide el deseo que sea, se te va a cumplir. Son puras mentiras, hermano. Ese deseo se va a cumplir si usted se esfuerza. Si usted camina en obediencia con Dios y usted le pide, dice, pidan al Padre todo lo que necesiten en mi nombre y Él lo hará. ¿Sí? Dice que Dios lo hará, el Padre. No está diciendo que Él. Dice que el Padre. Que se lo pidamos en el nombre de Jesús, del Hijo. Y Él lo hará. No lo hace una pila de agua. ¿Me entiende? Que tiran una pila de monedas ahí y piden 4 o 5 deseos. Ninguno se les va a cumplir. Qué bueno fuera. Qué bueno fuera, hermano. Yo llegaría y me llevaría un costalito de puras monedas. Y cada moneda un deseo. Aunque se llenara la pila. ¿Me entiende? Pero no es así. Así no trabaja la cosa. Es nuestro Dios el que hace todas las cosas. Dios hizo, dice la palabra que Dios hizo hasta el herrero. ¿Cómo dice ahí en Isaías? ¿Alguien recuerda ahí? Dice que hizo también, y luego dice enseguida, dice, y yo también hice al destructor. ¿Quién es el destructor? Es el enemigo. Dice, yo hice al destructor para destruir. Pero dice que si tú estás en Él, en obediencia, dice, pero ninguna cosa forjada prosperará contra los hijos de Dios, dice la palabra del Señor. Dice, todo lo que se levante contra ti sin mi consentimiento, sin mi respaldo, sin mi autorización, dice, caerá delante de ti. No prosperará. Eso es cuando estamos en Cristo. ¿Acaso el Señor no nos da una promesa tremenda? Una promesa bien clara de que no vamos a tener ninguna condenación usted y yo. Nos pueden condenar aquí las cortes, hermano. Nos puede condenar un juez. Pero Dios, si tú estás en el Señor Jesús, jamás vas a recibir una condenación. Te va a declarar inocente el Señor, porque si Dios, inclusive el Dios Padre, ven alguna cosa mal en ti, pero el Señor Jesús viene y te arrepientes, y el Señor Jesucristo viene al Padre, Él es inocente. Él es inocente y yo pagué por Él ahí en la cruz. ¿Me entiende, hermano? Pero tienes que estar en Él. Dice, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo el Señor, con los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne, que es la carne, lo terrenal. Lo terrenal es cuando te enojas, te puedes enojar. Todos nos podemos enojar, pero no nos podemos enojar por cualquier cosa. Nos podemos enojar cuando estén haciendo cosas adversas a alguien, blasfemando, peleando en contra de lo bueno, en contra de lo de Dios. Porque Cristo se enojó cuando estaban haciendo algo incorrecto.
Era un desorden grande el que estaban haciendo cuando Cristo el Señor se enojó. Nos podemos enojar por eso, pero no pecar. Amén. Pero no pecar. No tenemos permiso por parte de Dios. Y si nos enojamos, dice el Señor, que vengamos inmediatamente así y nos pongamos a cuenta. Dice que no se alcance a poner el sol, o sea, a meter el sol cuando llegamos a arreglar cualquier asunto. Eso es algo terrenal también. El coraje no lo podemos quitar. Ese está ahí. ¿Me entiende? En cada uno de nosotros es un sentimiento en el alma. Está ahí y nadie lo puede quitar. Pero sí lo podemos bien canalizar, hermano. ¿Me entiende? Lo podemos dominar. Porque en Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el verso 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No toda la gente es hijo de Dios. Inclusive en las iglesias, no todos son hijos de Dios. Si usted se consiente hijo de Dios, tiene que entrar, le tiene que caber, ponerse ese traje de Romanos 8:1, Romanos 8:14, perdón. Si usted cabe en el traje que dice Romanos 8:14, usted es hijo de Dios. Si usted no hace lo que dice Romanos 8:14, usted no es hijo de Dios, porque entonces va a haber muchas cosas terrenales en usted, y usted entonces camina en la carne, vive en la carne, camina en la carne, habla en la carne, responde en la carne, en todo anda en la carne, hermano. Y así no son hijos de Dios. Tiene algo terrenal, tiene ese viejo hombre que usted no ha crucificado, que usted no ha asesinado, que usted no lo ha hecho morir. Y Dios no le puede decir: este es mi hijo, Padre. Dios no puede interceder delante del Padre y decir: este es mi hijo, Padre. El Padre le va a decir: no es cierto. Él vive en la carne. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque si somos movidos por la carne, entonces ya perdimos. Amén. Y luego dice: tenemos que matar todo lo terrenal, todo lo que es la impureza, todo lo que es la suciedad, todo lo que es la inmundicia. Porque la inmundicia está asociada con el adulterio y con la fornicación. Hay adulterio físico o sexual, relación sexual que es fornicación, pero también hay fornicación espiritual. Que adoramos otros dioses. Esa es una adulterio. Porque si Él es nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, y venimos y empezamos a tener ídolos. Usted leyó la Biblia, lo que leímos, que dice que el ser avaro es una manera de ser idólatra. ¿Sí? Ahí ya le estoy poniendo, por ejemplo, hay muchas maneras que usted puede tener un adulterio, dejar a Dios a un lado y adulterar con un ídolo que usted tenga. Tenemos que dejar todo lo terrenal, el adulterio, toda la fornicación, pero también toda la idolatría, hermano. ¿Sí? Toda la idolatría. ¿A poco no tienen un ídolo que se llama fulano de tal en un equipo de fútbol o cualquier deporte? Es su favorito. Pero es cuando es un fanático que hermano, hasta dejan ir a la iglesia por deportes. Eso ya tener un ídolo, es ser un idólatra, hermano. Hay muchas cosas en lo que podemos fallarle a Dios. Y tenemos que quitar todo eso terrenal. Todos esos deportes allá no va a existir nada, hermano. Allá es estar con Dios, adorando, exaltando, glorificando, gozándote con Dios. Dice en 2 Corintios 12:21. Si alguien lo tiene, me lo lee rapidito.
Fornicación ni toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Dios nos quiere santos. Dios nos envió a la tierra para ser santos. ¿Sí? Para ser santos, hermano, nos envió Dios. Para vivir una vida santa. Ese es, mi hermano, el plan de Dios. Tenemos que quitar, mi hermano, toda lascivia también. ¿Sí? Toda lascivia, toda impureza, toda fornicación, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni traunerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. 5. Porque no sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Está clara la palabra de Dios, verdad, hermano? Clarísima, diría yo. Dice que no tenemos que decir, salga de nuestros labios palabras deshonestas. Mentira. Por ejemplo, mentira. La mentira es una palabra deshonesta, ¿sí o no? Pero la palabra mentira la utiliza todo el mundo. Eso es un vivir natural para las personas ya. El mentir. Pero el Hijo de Dios lo ha tomado como un auxilio, como para salir de algún problema, como para salir de algún aprieto, o para tomar algo beneficioso. La mentira. Pero sabemos que los mentirosos no van a heredar el reino de Dios tampoco. ¿Cuántos no mentimos? ¿Será por beneficio? En ocasiones mentimos porque nos da pena, nos da vergüenza. Hay muchas maneras de mentir. Y creemos que eso le agrada a Dios. Creemos que esas mentiras no son muy malas. Pero para Dios no hay tamaño, hermano. Es pecado y pecado es. No mintámonos unos a los otros, hermano. Que ser avaro es tan malo como adorar ídolos. ¿Sí, hermano? Así de que tenemos que tener mucho cuidado. También lo habla creo que es en primera de Samuel capítulo 15, versos 21, 22, por ahí. También habla eso, que es como adivinación, la desobediencia, que es como ir a consultar a un adivino o a algún brujo. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que limpiarnos. Dios quiere que nos limpiemos, hermano. Amén. Cuando andamos así sucios, que nos empolvamos, que andemos sacudiendo con una sopladora y nos bañamos todos de tierra, ¿qué hacemos? ¿Ah? ¿Pero por qué se va a bañar? Si se va a ensuciar mañana. ¿Por qué se va a limpiar? Perdón, ¿por qué se va a bañar? Porque están sucios, ¿no? Y se quiere sentir limpio, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa, hermano? Que nos preocupamos tanto por la limpieza exterior que nos olvidamos de la limpieza y la pureza interior. Y Dios nos dice bien claramente ahí en Primera de Pedro que no debe de importar tanto, hermano, la vestimenta o el adorno físico o la limpieza. Si nos enlodamos, nos empolvamos o sudamos. Hay personas que hasta se bañan 2 veces para sentirse limpios. Pero mienten. Le hablan malas palabras a los hijos. O alguien que los enojar le dice palabras con maldiciones de malas palabras. ¿Qué tiene que se bañe 4 veces? Si el Señor la está viendo, que está así por dentro. ¿O acaso no se los dijo a los fariseos? ¿Sí recuerda? ¿Sí recuerda como aquellos fariseos vivían y estaban llenos, atestados de las cosas terrenales? Y se cambiaban de la mejor tela. Tela que usted y yo no podemos disfrutar aquí. Tela de la mejor, de la que fabrican allá. Se vestían de lo más caro.
andaban bien arreglados. Pero Dios les dijo que estaban llenos de huesos de muertos por dentro. Así les dijo. Están blanqueados por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. ¿Sí les dijo así el Señor? Entonces, ¿qué nos vale limpiarnos y adornarnos tanto por fuera? Porque la avaricia constituye una idolatría, y la idolatría es la constitución, mi hermano, sustitución de Dios. O sea que sustituimos la avaricia, la codicia, es idolatría. Entonces, ese es un sustituto de Dios. ¿Sí, hermano? ¿Con qué, mi hermano? Con otras cosas que tenga la misma o mayor importancia que Dios. Porque tú tienes que saber que hay muchísimas cosas que tienen muchísima importancia para ti y más que Dios. Y ese es lo que tú has, mi hermano, un sustituto que has puesto, y eso se llama idolatría. Puede ser la codicia, la avaricia o el ser avaro, pero hay muchas cosas más. Puede ser tu carro, ¿me entiendes? Puede ser tu profesión que tienes de trabajar, ¿me entiendes, hermano? Y Dios quiere que nos deshagamos de todas esas cosas. Porque Él nos hizo a nosotros, hermano, primeramente para que lo alabemos y lo exaltemos. Y que Él sea el primero en nuestra vida. Tenemos que eliminar todas esas cosas, porque estas cosas que enumeramos, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, son cosas que desagradan a Dios, y cometiendo, mi hermano, estamos expuestos a la ira de Dios. Porque dice que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Quién quiere estar en la ira de Dios? Aquí de los que estamos aquí, nadie queremos estar en la ira de Dios. Porque cuando la ira de Dios se desata, hermano, se hacen atrocidades tremendas. Cuando la ira de Dios se desató en Sodoma y Gomorra, no quedó nada. Entonces, creo que nosotros no tenemos que estar en la ira de Dios. Porque también en hebreo lo habla, ¿no? Dice que es una cosa horrenda caer en manos del Dios viviente. Que todo aquello. Entonces, un día se va a llegar. Ese día del juicio, un día se va a llegar. No importa que duren 100, 200, 500, 1000 años, pero se va a llegar.